Impacto sobre el ambiente del monocultivo de la caña de azúcar con el uso de la quema para la cosecha y la fertilización nitrogenada. Este artículo fue publicado el 28 de septiembre de 2009 por el Dr. Cabrera, investigador titular del Departamento de Biofertilizantes y Nutrición de Plantas. Este estudio se desarrolló en la Estación de Provincia de Investigaciones de la Caña de Azúcar de La Habana, en la empresa azucarera Héctor Molina, en el municipio de San Nicolás de Barí, provincia de La Habana. Como contexto principal, el monocultivo con caña de azúcar y uso de la quema para la cosecha es una práctica común en los países cañeros que ocasiona la degradación ambiental. Se debe tener en cuenta que esta investigación se realizó durante 27 años con el objetivo de definir el comportamiento del contenido y balance del carbono en un agroecosistema cañero donde se practica la quema para la cosecha. Antes de la plantación y después de algunas cosechas, se tomaron muestras de suelo en cada parcela y se les determinó la materia orgánica por el método Wolke-Black. Este método analítico utilizado se basa en la oxidación del carbono orgánico que contiene la tierra, con un exceso de dicromato de potasio en medio fuertemente ácido con ácido sulfúrico. Los tratamientos se distribuyeron en un diseño de bloques al azar con 4 réplicas, en parcelas de 48 metros cuadrados con 4 surcos de 7.50 metros de longitud y espaciados a 1.60 metros. Las cosechas se realizaron mediante corte manual en caña quemada, procediéndose al pesaje directo en el campo de la producción de cada parcela, estimándose así la variable de rendimiento, para su posterior análisis estadístico. Para calcular la emisión de carbono hacia la atmósfera producida por la quema de la caña de azúcar, se estimó la producción de residuos agrícolas, estableciendo índices a partir de la información obtenida para las condiciones de Cuba para suelos ferralíticos rojos. Se obtuvo una masa seca de la biomasa aérea de la caña de planta con un 31%. La masa seca de la biomasa aérea de los retoños con un 34% y la relación masa de hojas verdes y masa de tallos para caña planta con un 0,1293. La relación masa de hojas verdes, masa de tallos en los retoños se obtuvo con un 0,0916. La relación masa de hojas secas, masa de tallos para caña planta con un 0,2485. La relación masa de hojas secas, masa de tallos en los retoños con un 0,3537. El contenido de carbono de los tallos se obtuvo con un 50% y el contenido de carbono de las hojas con un 43%. Se calculó el balance final de flujo de carbono en el agroecosistema sumándole el carbono emitido, el carbono que se exporta con los tallos que van a la industria, después del resultado se restó con el carbono seco. Se tiene que, a pesar de que el balance anual indica más entrada, quiere decir captura, que salida, que es emisión de carbono, los valores alcanzados expresados en porcentajes son menores que la precisión de la técnica analítica utilizada para medir el carbono, lo que sugiere que el balance neto es igual a cero. Realizando una estimación global del flujo de carbono en agroecosistemas cañeros, se ha considerado la posibilidad de existencia de un balance negativo, esto debido a la intensidad del fuego y el uso de la requema de los residuos. Sin embargo, estas estimaciones pueden haber tenido cierto nivel de impresión subestimado el valor del secuestro, debido a que se utilizó una captura de carbono por la caña de azúcar por debajo del valor medio real posible de esta gramínea, y tampoco se consideró el carbono fijado de la cepa y raíces de la planta. Como conclusiones principales tenemos que la emisión de carbono hacia la atmósfera por efecto de la quema de una parte de la biomasa aérea de la caña de azúcar es menor que la captura o secuestro de carbono que se realiza en esta biomasa, por lo que el balance favorece la captura. De igual forma, el carbono total perdido del agroecosistema cañero, considerando el exportado por tallos llevados a la industria, resulta similar o menor al capturado por la biomasa aérea, por lo que el balance neto tiende a cero o es positivo.
Agricultura sustentable y materia orgánica del suelo, siembra directa, rotaciones y fertilidad, escrito por Fernando García en la presentación realizada en el Tercer Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. La sustentabilidad de los ecosistemas agrícolas ganaderos, que implica preservar y o mejorar la capacidad productiva del sistema desde el punto de vista agroeconómico, económico, ambiental y de calidad de los recursos renovables y no renovables involucrados, unos de los recursos considerados como finito no renovable en el suelo. La calidad del suelo se define en términos de propiedades químicas, físicas y biológicas, como físicas, donde se tiene la densidad, capacidad de retención del agua, entre otras; las químicas, donde se tiene el pH o la capacidad de intercambio catiónica; y las biológicas, donde se tiene la biomasa microbiana, actividad microbiana y la fracción viles de nutrientes. La siembra directa y la materia orgánica del suelo. Este efecto se explica por la menor oxidación de los residuos aportados, la menor erosión y eventualmente por una mayor producción de residuos. Las rotaciones de cultivos presentan numerosas ventajas comparadas con los sistemas de monocultivos. Algunas de las ventajas se relacionan con la posibilidad de acumular mayores cantidades de residuos de distinta calidad que representan significativos aportes de carbono. Una alternativa para mejorar el balance de carbono en los suelos es la utilización de cultivos de cobertura vegetal. Esta práctica está muy difundida en numerosas zonas de Brasil, donde la avena negra participa en la rotación entre dos cultivos de grano verano, como son la soya y el maíz. En climas templados, la inclusión de cultivos de cobertura de gramíneas como centeno o avena, o de leguminosas como vicia o trébol de encanto.